Anunciada nueva película para Boku no Hero Academia. El segundo tráiler de One Punch Man deja mucho que desear, Baki 2, Evangelion, Oregairu y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Iniciamos con grandes noticias, y es que hace poco se confirmó una segunda película de Boku no Hero Academia. Esto se anunció en el número más reciente de la Weekly Shonen Jump, donde también se llegó a comentar que esta podría estrenarse para el 2020 en Japón. En cuanto al mes, muchos deducen que será a principios del año, puesto que en un anuncio de Twitter, la cuenta Moetron News no solo confirma la noticia, sino que añaden que será durante este invierno y asegura que pronto agregarán más novedades al respecto. En la imagen promocional también se comenta que Horikoshi, el creador del manga, se encuentra completamente involucrado con este futuro proyecto. Por otro lado, Netflix anunció que la primera película, Two Heroes, se estrenará el 12 de abril en su plataforma. Así que cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas para esta nueva película? Ya saben, comenten. El anime Fire Force estrena tráiler y se confirma su estreno para el 5 de julio. Recordemos que este mismo cuenta con la producción del estudio David Production, responsables de grandes éxitos como la franquicia de JoJo's Bizarre Adventure, y que esta será la adaptación de un manga de Atsushi Okubo, reconocido por realizar Soul Eater, el cual nos cuenta las vivencias de la Fuerza de Fuego, un equipo especial que se encarga de solucionar las situaciones más extrañas e insólitas en la ciudad de Tokio. Las personas comienzan a arder en llamas sin motivo aparente. ¿Puede la Fuerza de Fuego descubrir la fuente de este extraño fenómeno y detenerlo? Además, con este adelanto, David Production despeja las dudas en torno al uso del CGI visto hasta ahora, poniendo sobre la mesa un tono mucho más oscuro y adulto de lo que se esperaba. Algo que sin dudas ha logrado elevar las expectativas de todos los fanáticos. Para ver el tráiler completo dejaremos el link abajo en la descripción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le darán una oportunidad a esta prometedora historia? Esta es la nueva imagen promocional para el anime de Dr. Stone. Además de esta increíble ilustración, digna de ser un trabajo del mangaka Boichi, se confirmó que el estudio encargado será TMS Entertainment, famoso por su trabajo en series como The Greyman y Detective Conan. Por otro lado, Shinya Lino, conocido por filmar algunos episodios de Codebreaker y Plastic Memories, hará de director para este proyecto, mientras que el diseño de los personajes estará a cargo de Yuuko Iwasa. Ya se ha confirmado la segunda temporada de Tensei Shitara Slime Data Ken. Junto a este anuncio se publicó una nueva imagen promocional donde añadieron que esta se estrenará en 2020, sin darse a conocer todavía alguna fecha exacta. Además, les recordamos que hace poco se comentó que a la primera temporada de 23 episodios se le añadirían 2 episodios extra. El primero fue emitido el 18 de marzo, se tituló Kuroto Kamen y mostró el encuentro entre Shizu y Diablo, mientras que el segundo llegará hasta el 25 de marzo bajo el título Veldora Nikki o El Diario de Veldora, y contará más detalles sobre el pasado de este personaje. Continuando con los anuncios, Goblin Slayer tendrá una OVA. En la revista japonesa Dengeki se publicó una imagen promocional de lo que parece ser una OVA de Goblin Slayer. Este nuevo proyecto será llamado Goblin's Crow. Se desconoce la longitud y el contenido de este nuevo proyecto, tan solo la imagen promocional. El último episodio del anime fue estrenado el 6 de octubre y terminó con un mensaje prometiendo el regreso con una nueva temporada. Hasta el momento no se conoce la fecha, pero se prevé que sucederá este mismo año. Dada la popularidad de la franquicia, la historia procede de la novela ligera del mismo nombre que comenzó su publicación en 2016 y continúa actualmente. Por otro lado, ya comenzó la grabación de voz para la película Rebuild of Evangelion 3.0 más 1.0. Además de esto, la cuenta oficial de Twitter para la franquicia también reveló una foto del guión del director Hideaki Anno para la última película de esta tetralogía cinematográfica. También les recordamos que el estreno de la misma está programado para el 2020 y que no queda más que esperar a ver lo que el estudio detrás de las nuevas películas nos puede ofrecer. Asimismo, se confirma la tercera temporada de Oregairu. Esto a través de un anuncio en el número de abril de la Monthly Sunday GX, el cual estarán viendo en estos momentos. Aunque no se llegó a revelar mayor información, con este anuncio esperamos que nuevos datos surjan poco a poco para poder informarles cualquier novedad sobre la adaptación de esta comedia juvenil.
Netflix anuncia la segunda temporada de Bucky. Esto junto con una primera imagen promocional, la cual pueden ver en estos momentos. Con respecto a la posible fecha de estreno, aún no se ha comentado nada, pero se estima que puede ser a finales de este mismo año, debido a que los proyectos de TNF ya son varios, donde se incluyen Fruits Basket y Hashigatsu no Cinderella 9 para el mes de abril, así como la animación de Dr. Stone para este verano. Y aunque existe la posibilidad de que pueda sacar adelante ambos proyectos de manera paralela, es cuestión de esperar por mayor información. Confirman adaptación al anime de No Guns Life. Por el momento se ha comentado que esta adaptación del manga de Tasaku Kurasuma estará a cargo del estudio Madhouse, famoso por su trabajo en la primera temporada de One Punch Man, mientras que se anunciaron algunos miembros del staff, como el director Naoyuki Ito o el productor Yuki Sakawara, reconocidos por su increíble trabajo en la adaptación de Overlord. Con respecto a la fecha de estreno, aún no se conoce, sin embargo, muchos estiman que pueda llegar a nuestras pantallas este mismo año. El anime High Score Girl contará con una segunda temporada. Sin embargo, el anuncio no incluyó detalles sobre el staff o la posible fecha de estreno, pero sí con una imagen promocional que estarán viendo en estos momentos. Finalmente, la segunda temporada de One Punch Man sigue dando de qué hablar tras publicar su nuevo tráiler oficial. Esto se debe a que, como muchos de ustedes ya sabrán, se ha hecho un cambio de staff sustituyendo al estudio Madhouse, conocido por realizar obras como Death Note o No Games No Life, por el estudio JC Staff, responsables de animes como Shokugeki no Soma o Prison School, lo cual ha generado controversia en la comunidad, ya que la calidad de la animación que vemos no es la esperada si se la compara a la apreciada durante la temporada anterior. Pero también hay que considerar que este es un estudio bastante capaz y experimentado, y hasta cierto punto puede ser precipitado juzgar la calidad de una temporada solo por el trailer, aunque los avances mostrados dan mucho de qué hablar y de momento opacan las expectativas de los usuarios, que ven, al menos por ahora, una calidad que no está a la altura de su antecesora. Pero como planteamos, no podemos juzgar por un trailer, esperemos el resultado final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se encuentra a la altura? Por el momento les recordamos que esta nueva temporada se estrenará el próximo 2 de abril y que pueden checar el tráiler completo abajo en el link que le dejaremos en la descripción. Esperen un momento, tenemos una noticia de último minuto, y es que nos confirman que Re:Zero regresa con una segunda temporada. Recientemente se había dado a conocer que Re:Zero volvería con una nueva OVA llamada Re:Zero Kara Ajimeru Isekai Seikatsu Hyoiketsu no Kizuna, la cual es una adaptación de la novela Re:Zero Prequel Bond of Ice, novela que nos cuenta la historia del primer encuentro entre Emilia y Pac. Pero al parecer eso no fue todo, y es que el día de hoy, 23 de marzo, se confirmó la segunda temporada de este popular anime del 2016. El anuncio se hizo a través de la página web oficial por medio de un póster oficial y un teaser trailer que llevan consigo el siguiente texto: la segunda temporada de Re:Zero regresa, agradecemos todo su apoyo y deseamos que estén atentos a más información. De momento es poco lo que se sabe, por lo que estaremos pendientes de la información que se dé en los próximos días. Si quieres estar atento a todo lo que tiene que ver con este proyecto y demás noticias del mundo del anime y cartoon, no olvides seguir la página de Dark Plus. Allí estaremos ampliando información y colocando noticias que no salen en los videos. Antes de finalizar, vamos con la pregunta de la semana. ¿Creen beneficioso estos cambios de estudios? ¿Recuerdan algún caso donde salió bien o no? Dejen su opinión en los comentarios, compartan este video con sus amigos para que se enteren de las últimas noticias del anime y manga. Sin más, nos vemos.